Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Marisa Andrade Pérez Vela, trabajo en la Dirección de Museos del Instituto Estatal de la Cultura y hoy los voy a invitar a dar un recorrido por el Museo Conde Rull. En este maravilloso edificio, cuya construcción data de finales del siglo XVII y fue remodelado a principios del siglo XVIII, para ser el palacio del conde Diego Rull, que era un militar originario de Málaga, España. Viene aquí a Guanajuato a trabajar en las minas con el conde de Valenciana. Ahí conoce a su hija, doña María Ignacia Obregón. Se enamoran y contraen matrimonio. Uno de los requisitos que se tenían para adquirir un título nobiliario era tener un espacio propio que tuviera características palaciegas para poder otorgar el título de conde, el cual adquiere don Diego Rull en el año de 1804. Esta casa casi prácticamente no fue habitada por los condes, porque don Diego Rull era militar. Entonces participó en la Guerra de Independencia en el año de 1810, entonces pues la condesa se quedaba sola y prácticamente pues se iba a vivir con sus papás, que vivían aquí al lado, en lo que hoy ocupa el Palacio de los Poderes, que entonces era la casa del conde de Valenciana. El edificio es un edificio de estilo neoclásico. No se sabe exactamente quién le dio esta característica, porque la planta original, como decía, es de finales del siglo XVII, y toda la decoración, estas columnas que vemos aquí en el patio y las otras características que vamos a ir viendo, fueron ya de esta remodelación que se hizo a principios del siglo XIX. Se atribuye al arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras, que era originario de Celaya, esta remodelación. Sin embargo, no estamos seguros. Hay también la teoría de que pudo haber sido del arquitecto José del Mazo y Avilés, que fue uno de los constructores de la Alhóndiga de Granaditas, porque hay muchos detalles que pertenecen o que podemos encontrar también en el edificio de la Alhóndiga. El patio es muy particular. Si nosotros lo vemos hacia la parte de arriba, es un patio que tiene características ochavadas, es decir, que tiene 8 lados, lo cual era muy poco común, pero se consideraba algo muy elegante, propio de una casa palaciega. Para subir al segundo nivel, pues vamos a tener esta escalera y vamos a encontrar estas especies de fruteros que van a contener frutas que son propias de la región. Uvas, vamos a encontrar limas, granadas, por ahí van a aparecer algunas tunas. Y lo que llama mucho la atención también es este detalle donde vamos a encontrar una vid. Estos símbolos que tenemos al pie de la escalera son símbolos de abundancia. Precisamente se ponían aquí para poder atraer la abundancia al lugar. En el caso del conde Rull, pues era uno de los hombres más ricos. La fortuna del conde de Valenciana, cuando se une con la de Diego Rull, pues fue una de las más importantes que hubo en el virreinato de la Nueva España. Entonces, bueno, dentro de su casa pues también tenemos estos símbolos de la abundancia. Y en el caso de la vid también es muy característico dentro del entorno religioso, el vino que, bueno, simboliza la sangre de Jesús, pero también va a simbolizar el trabajo de los hombres que finalmente van a llegar a producir este vino, y en el caso del conde pues igual era el trabajo de la minería. Entonces estos son símbolos de abundancia y los vamos a encontrar también como elementos decorativos dentro de la casa. Después de que el conde Rull vende la casa, digamos en la primera mitad del siglo XIX, la va a habitar la familia de los Sotero. Los hermanos Sotero, que eran también socios del conde de Valenciana, socios al mismo tiempo también del conde Rull en la mina de Valenciana. Y cuando ellos habitan la casa, después prácticamente durante todo el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, lo habita la familia y después va a pasar a otra familia distinta, después ya venden la propiedad. Y no sabemos exactamente si fue de los descendientes de la familia Otero o en qué momento llegó esta pieza que tengo aquí al fondo. Es una obra en altorrelieve que representa la batalla del 2 de abril de 1867, que es una batalla que se peleó en la guerra de México contra Francia, es decir, cuando fue la intervención francesa, cuando llega Maximiliano a México, y don Porfirio Díaz pues aparece ya en escena.
Él ya era pues un soldado, un militar, y él estuvo peleando del lado de los liberales y en contra del ejército conservador, en este caso que era el que apoyaba a Maximiliano de Habsburgo, en esta batalla que se llevó a cabo en Puebla. Y gracias a la intervención de don Porfirio Díaz, esta batalla fue ganada por los mexicanos. Es una batalla que se libró incluso antes de la famosa batalla del 5 de mayo. Esta fue otra de las victorias muy grandes que tuvo el ejército mexicano en contra del ejército francés. Y a partir de esta batalla fue que don Porfirio Díaz fue considerado como un héroe nacional. Incluso durante todo el resto del siglo XIX, incluso todavía hasta principios del siglo XX, se celebraba la fecha del 2 de abril. Se hacían desfiles, se hacían fiestas conmemorativas, sobre todo en Puebla. En las escuelas se enseñaba esta batalla para que los niños tuvieran recuerdo de ella. Ya después, bueno, de la Revolución, pues ya se quedó un poco en el olvido esta fecha, pero sí fue algo muy importante. Tanto fue así que tenemos obras como esta, que forma parte de la casa del Conde Rull. No sabemos el nombre del autor, no sabemos quién fue quien la trajo, pero pues ha estado por aquí ya desde siempre. Generalmente estas casas, que eran de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y que aunque esta pues tiene su planta también ya desde finales del siglo XVII, generalmente eran de lo que se llamaba casas de tipo romano. Es decir, todas las habitaciones se distribuían en torno a un patio central. En el primer piso generalmente se encontraba lo que era en la parte de atrás, los corrales y caballerizas, las habitaciones en otra sección pues, de la servidumbre, pues la servidumbre solía vivir dentro de las casas. También encontrábamos la cocina, y generalmente los baños también se encontraban cerca de la cocina por esta cuestión muy práctica de que pues no se contaba con, digámoslo así, con regaderas, entonces la gente solía bañarse en tinas, entonces calentaban el agua en la cocina, entonces era una cuestión muy cercana, pues ahí vaciaban en las tinas el agua y no tenían que recorrer toda la casa. Y algunas que se llamaban como habitaciones anexas que daban a la calle y generalmente se rentaban para negocios. Y en el segundo nivel, que es en el que nos encontramos, se distribuían ya lo que serán las habitaciones principales. Generalmente el salón principal o la habitación principal de los dueños era la que daba a la calle, en este caso pues a la Plaza Mayor, y las demás habitaciones se distribuían, pues ya era las habitaciones donde pues dormía la familia, y en algunas ocasiones también se encontraba el comedor, también en la parte superior. Y todas contaban también con una capilla para que las personas pues pudieran pues ahí adorar, tenían sus devociones muy particulares, era algo totalmente común. Y sobre la decoración, aquí vamos a encontrar estas columnas y algunos elementos, los dinteles de las puertas que tienen que ver con el estilo neoclásico. En este segundo nivel vamos a encontrar las columnas que son del orden jónico. En el primero, como mencionamos, el orden dórico. En el caso de los órdenes griegos y romanos, bueno, pues sabemos que las columnas representan el cuerpo humano. En el caso del dórico, pues es el cuerpo de los hombres. En el caso del jónico es el cuerpo femenino. Los vemos con estas volutas que tenemos en el capitel que representaban el peinado de las mujeres griegas. Y en el caso de los dinteles, pues vamos a ver algunos son más sobrios, otros que son un poquito más ostentosos, como el que tenemos al fondo, que es el que correspondería al salón principal, y que es, bueno, el arco semirromano. Entonces esta era la distribución, y vamos a ver también en la parte de arriba estos florones o macetones, que así se les llama, que también eran decorativos. Y bueno, vemos que en realidad el arte neoclásico es un arte, digamos, muy sobrio, pero sí contenía algunas cosas que podían llamar la atención, como son el caso de los florones o macetones, que sí solían colocarse en las partes altas para que pudieran contemplarse desde abajo, y era pues un goce estético. Todas las casas de la época del virreinato pues tenían una capilla doméstica, como decía, eran para el culto de la familia. En este caso la casa del Conde Rull pues tenía su capilla particular.
No sabemos exactamente a quién estaba dedicada esta capilla. Cuando una persona nacía, solía ponérsele el nombre del día que tocaba festejar algún santo, y entonces era el santo patrono de la persona. Entonces en la capilla podía haber alguna de estas devociones. Aquí en la puerta de la capilla es muy interesante porque vamos a encontrar, tenemos ahí un ojo que todo lo ve, es el ojo de Dios, aquel al que no se le oculta nada. Lo vemos que pues está en el lugar principal, y hay un detalle muy bonito también dentro de la fachada de la capilla, que si nosotros vemos en la parte de la esquina, entre las columnas, en la parte de arriba vamos a encontrar dos floreros. No están en manera de adorno, sino enmarcando a este ojo de Dios, a este ojo que todo lo ve, como una manera de ofrenda, ¿sí? Y de que siempre ahí simbólicamente va a haber flores frescas que le estén pues también adorando al Señor, ¿no? A Dios Padre, que sería que representa su ojo. Vamos a encontrar que hay una pintura mural que nos va a hablar de en este caso las advocaciones, o a quien fue consagrada la capilla ya en siglo XIX, con pues muy posiblemente la familia de los Otero. Vamos a encontrar el anagrama dentro de las paredes, es el anagrama mariano. El anagrama, bueno, son las iniciales de la Virgen María, y dentro del altar principal vamos a encontrar ahora una imagen mariana que se colocó, bueno, pues para dar para la exhibición aquí en el museo. Pero es muy interesante porque vamos a encontrar varios símbolos importantes. Arriba del nicho principal vamos a encontrar la hostia con un radiante alrededor. Eso quiere decir que también el altar principal pudo haber estado dedicado a la Eucaristía, es decir, pues la institución de la Eucaristía, cuando Jesucristo da la última cena, pues es lo que representa pues el pan, su cuerpo, lo que sería pues uno de los motivos, ¿no?, de su pasión. Y en la parte de arriba encontramos el cáliz con la hostia, haciendo alusión precisamente a esto mismo, el cuerpo y la sangre de Cristo, que están ahí representados en la parte superior. Y en la parte de abajo, debajo de estos pequeños nichos, donde debe haber habido otras imágenes religiosas, no sabemos exactamente pues, cuáles eran, vamos a encontrar dos símbolos. En el primer anagrama, el que se encuentra de este lado, los iniciales de Jesús, hombre salvador, y en el otro del nombre de María, de la Virgen. Y vamos a encontrar también ahí, asociados a los anagramas, unos ramos de azucenas. Las azucenas son símbolos principalmente marianos, van a representar, son azucenas blancas generalmente, representan la pureza de María, y también vamos a encontrar unas espigas de trigo que tienen relación con el pan, es decir, con la elaboración de la hostia, que pues es el símbolo del cuerpo de Jesús. Y en la parte superior tenemos una cúpula, que es una cúpula ochavada, es decir, una cúpula octagonal, también le llaman, es de 8 lados. Va a tener por ahí algunas pinturas, hay algunos ángeles que son del tipo de finales del siglo XIX, ángeles victorianos, y por ahí aparece también los corazones de Jesús y de María, que nos hablan también de que pudo haber sido también la devoción muy pasionaria, es decir, que hace referencia a la temática de la pasión y muerte de Jesús. Y en la parte superior también de los muros vamos a encontrar alguna otra simbología. Vamos a encontrar una palma con unas otras azucenas y rosas blancas que van a hacer alusión a la pureza de María, y pues de alguna manera el sacrificio que ella también hace pues al ser madre de Jesús y al verlo morir. Vamos a encontrar también una cruz con unas rosas y una palma que nos habla precisamente de la muerte de Jesús en la cruz, que se sacrifica pues para que todos nuestros pecados sean perdonados. Y va a aparecer también por aquí un ancla con un libro abierto, es el Evangelio. El ancla es símbolo de esperanza dentro de la iconografía cristiana, donde nos habla pues que todos debemos de tener esperanza en la salvación, que fue finalmente para lo que murió Jesús. Nos encontramos en lo que sería la habitación principal del Museo del Conde Rull. Muy posiblemente fue la habitación del conde, cuya imagen tenemos aquí al fondo, a la parte superior de la chimenea. Esta es una pintura ya de siglo XX, pero bueno, coincide con las imágenes que son más conocidas del Conde Rull.
y del cual podremos conocer en algunas publicaciones que se han hecho sobre la vida de don Diego Rull. Cuando estalla la Guerra de Independencia, pues él estuvo luchando contra los insurgentes en el ejército realista. Él estuvo al mando del general Calleja, y en el sitio de Cuautla, que es cuando el ejército español pelea en contra de Morelos, pues ahí a causa de heridas de guerra pues va a morir el conde Diego Rull. Su esposa, doña María Ignacia, para esa época ya había ido a vivir a la Ciudad de México, entonces ella reclama su cuerpo y finalmente es sepultado en el Panteón de San Fernando. Y la condesa se reincluye en el convento de Regina, que pertenecía a las monjas jerónimas, que es donde estuvo doña Sor Juana Inés de la Cruz, y ella ahí ya pasa sus últimos días. Pues digamos, el título nobiliario lo va a heredar su hijo, y pues el que ya se va a quedar también pues con la propiedad ya de las minas y las va a seguir trabajando durante el transcurso del siglo XIX. La casa, pues como les decía, perteneció después a los hermanos Otero, a la familia de los Otero. Después pasó a manos de un exgobernador del estado de Guanajuato de manera particular. Y para la década ya de los 80 del siglo XX, la casa fue un tribunal, perteneció al Poder Judicial Federal, y después de los 80, bueno, pasa a gobierno del estado, donde el espacio fue utilizado para hacer casa, digámoslo así, como de cultura, por ejemplo, el Festival Internacional Cervantino, estuvo como Casa Francia, también cuando vino el Papa Ratzinger, también estuvo aquí en este mismo espacio. A partir del mes de marzo de 2018, el Instituto Estatal de la Cultura toma este espacio y lo convierte en museo, el Museo Conde Rull, el cual les invitamos a conocer, no solamente para que puedan venir a recorrer los espacios de este inmueble maravilloso, sino para que también conozcan las exposiciones temporales.